Y bueno, dejemos ese tema y vámonos ahora a otro tema que en México ha causado mucho impacto y mucho revuelo, y no es para menos: la captura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el responsable de la estrategia tan cuestionada que se siguió en ese sexenio, y la inminente investigación y petición de extradición ahora por parte de la Fiscalía Mexicana. Esto es tan solo un pequeño hilo, dicen algunos, que podría llegar a una gran madeja que incluso pudiera tocar a expresidentes que también fueron mencionados por los mismos testigos que hoy acusan a García Luna de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. La detención da para mucho análisis y por eso hemos invitado a esta mesa a varios expertos para que nos ayuden a entender lo que está pasando y lo que viene con este caso. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, bienvenida, qué gusto tenerte, Eunice, de nuevo en esta mesa. Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México y coordinador de la maestría en gobernanza por la Universidad de las Américas, bienvenido, Gerardo. Gracias, gusto tenerte Salvador. aquí. Rodrigo Soto, director de Sotmore Consultores, bienvenido, Rodrigo, Salvador, experto en seguridad. Gracias. También. Y Carlos Rodríguez, socio consultor de Risco Consultores, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Salvador. Un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. ¿Por dónde comenzamos? A ver, ¿fue sorpresiva la detención de García Luna? ¿Fue casualidad que se diera un día después o unos días de que estuvo aquí el fiscal general de los Estados Unidos? Bueno, creo que sí fue sorpresiva para todos, ¿no?, los que vimos esta noticia, y sí cae en algunas coyunturas, digamos, especiales entre la relación de México y Estados Unidos. Sin embargo, bueno, creo que la noticia, como se dio la detención, incluso al inicio, pues mucha gente decía que había que confirmar si había sido o no detenido. Y más, creo, sorpresivo fue pues que además García Luna, recordemos que vive en Estados Unidos desde 2012, ¿no?, y ha estado pues en ese país desde entonces, incluso tiene la permanencia, es un residente permanente Sí, por claro. allá. Sí, tenía sus casas en Miami, ¿no? Pues sí, creo que sí fue sorpresiva en general. Fue una noticia también, creo, bien tomada por mucha gente. Al menos en redes sí hay un eco, ¿no?, de la noticia como algo positivo. Sí, claro, hay una reacción de la gente que cree que va a ser positivo que se juzgue a un funcionario exfuncionario de este nivel. Pero a ver, en la orden de aprehensión, ayer tuve la oportunidad de verla, la orden de captura que emite la Corte Federal del Este de Nueva York, y habla de García Luna con los cargos que le imputa y dice: a partir del 2001 y hasta la fecha, el señor conspiró para traficar cocaína, hizo estas cosas, varias sustancias mencionan. Hablan también de falsedad en declaraciones, que eso entiendo que fue hace un año cuando pidió la nacionalidad estadounidense. Pero ¿qué significa que estén hablando de tantos años? Estamos hablando de 18 años, de los últimos 18 años de las políticas de seguridad en México. ¿Todo eso se va a ventilar allá? Es la aprehensión de un funcionario mexicano o exfuncionario mexicano de más alto nivel en la historia de la relación entre México y Estados Unidos. Probablemente supera la detención del ex general Gutiérrez Rebollo, que era el ex zar antidrogas de Ernesto Zedillo, que casualmente era el zar de las drogas de México. Claro. A ese nivel estamos hablando, Salvador. Sí. De García Luna se cuentan muchas historias documentadas por periodistas y seguramente también por miembros del gabinete del entonces presidente Felipe Calderón. La pugna que había con Eduardo Medina Mora me deja muchas sospechas de que probablemente el presidente Calderón tenía información de dos temas: de posibles actos de corrupción por venta de servicios, contratación de equipo, etcétera, por parte de García Luna como secretario de Seguridad Pública, y también por sus vínculos seguramente con un cártel, el de Sinaloa. Entonces, esas dos informaciones seguramente las tuvo el gabinete y el propio presidente Felipe Calderón. Genaro García Luna, por supuesto que era un enlace muy importante entre la presidencia de la República y el gobierno de Estados Unidos. Por eso es que tiene en su posesión fotografías con miembros del gobierno de los Estados Unidos mientras que fue funcionario federal. Claro. Entonces, sería terrible, literalmente devasta la hipótesis de la guerra contra las drogas, porque también Genaro García Luna, por todos los contratos del sistema penitenciario, porque hay que recordar que las cárceles federales se incrementaron en número, en cantidad y en presupuesto durante su administración. Plataforma México, millones de pesos y de dólares invertidos en esa plataforma. Entonces, la corrupción de la administración y sus posibles vínculos con la mafia
van a hundir la hipótesis y las teorías de combate a las drogas del presidente Felipe Calderón. Ahora, es inevitable pensar en Felipe Calderón, ya decía Gerardo, por un lado García Luna, que era uno de sus mayores hombres de confianza, y por otro lado Medina Mora, que también lo vimos recientemente defenestrado de la Corte. ¿Va contra Calderón el tema? Yo creo que puede ir contra todos porque nadie queda a salvo de un activo que posee la información que posee Genaro García Luna. No olvidemos que se había sumado su nombre ya hace varios meses en la Corte de Brooklyn, en las audiencias, en el proceso con Joaquín El Chapo Guzmán. Y se armó el caso a partir de entonces de una manera contundente por parte de las autoridades estadounidenses. ¿Esto qué quiere decir? Que no se hubiera, al menos Estados Unidos, animado a dar el paso de la aprehensión, yo también leí el indictment ayer, si no hubiera armado lo suficientemente la evidencia para ello. Para ellos, desde el punto de vista estratégico, es un activo valiosísimo de información, como lo fueron los informantes en el juicio del Chapo. Y García Luna podrá ser un informante de muchísima valía, no solo cara a los funcionarios públicos del sexenio de Felipe Calderón, sino también, me atrevería a decir, no me parece descabellado, de Enrique Peña Nieto y del mismo Andrés Manuel, de Vicente Fox y del mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿también? Que tiene algunos funcionarios que todavía colaboran en el ámbito de seguridad que estuvieron bajo las órdenes de García Luna. Desde el punto de vista de cuestionar su desempeño, bueno, lo sabemos desde el caso de Florence Cassé, que estuvo sobre la mesa, lo subimos de las audiencias. Lo importante ahora desde el punto de vista estratégico es qué cascada o qué efecto dominó se puede venir si los Estados Unidos deciden ir hasta el fondo. Ahora, Carlos Rodríguez Ulloa, me llama la atención que en el 2012 veía yo esta información donde la DEA condecoraba a García Luna por su excelente desempeño en el combate a las drogas, y 7 años después lo están apresando en Estados Unidos. Correcto, me parece que acabas de señalar un punto central en este entramado, digamos, y es el papel de Estados Unidos, que erróneamente los vemos como un actor unificado cuando en realidad no lo es. Genaro García Luna fue sumamente laudeado por la DEA, por la CIA, por el FBI durante su época, y de hecho, protegido al grado de vivir en Estados Unidos. Siempre era como una de sus credenciales, era, pues yo estoy tan limpio que vivo en Estados Unidos, pasando todos los controles de confianza para poder hacer esto, y como inversionista y un largo etcétera, ¿no? El problema, o lo que estamos viendo ahora, es que las prioridades de los Estados Unidos han cambiado, ¿no? Y literal lo pasaron a la ventanilla del Departamento de Justicia, donde pues puede ventilar un montón de cosas. Entonces me parece que estás señalando un actor clave, y es un elemento a considerar de que los elementos de contexto siempre hay que tenerlos muy claros, porque el contexto cambió radicalmente en 10 años, ¿no? Y especialmente con la victoria de Trump en Estados Unidos y de Andrés Manuel en México, y literal el mundo les cambió y ciertos personajes no se han dado cuenta de ello. Y en esos personajes hoy hay reacciones muy disímbolas en el gabinete y en el gobierno de López Obrador. Por un lado, el presidente muy cauto políticamente, diciendo no vamos a atacar a nuestros enemigos, no son enemigos, son adversarios, no voy a ir contra Calderón. Y por otro lado, Durazo, que se lanza con todo, pero bueno, dice ya prácticamente ya terminó el juicio en 3 tweets. Bueno, Durazo y otros, ¿no? Y Creo otros que más. en general pues los miembros del gabinete o afines a la 4T, pues sí se fueron con todo en los tweets desde ayer, ¿no? Pero creo que aquí lo que hay que señalar también me parece interesante y que ya se ha mencionado de alguna forma, era la relación tan cercana que Genaro mantuvo con Estados Unidos. Recordemos, la iniciativa Mérida empieza justo en el 2008 y se firma en Mérida en ese año el 3 de diciembre, y a partir de este mecanismo de 4 pilares, que varios de los pilares principalmente tenían que ver en contra del narcotráfico, mantener fronteras seguras, una frontera del siglo XXI, y finalmente el pilar también para la justicia y para el Estado de Derecho, y el último que se genera a través de una negociación con México para las comunidades y la resiliencia. Pero hay que recordar, los montos de Mérida han sido de 2008 a 2018 alrededor de 2.9 mil millones de dólares, y tan solo en 3 años, los 3 años que tocan, digamos, el periodo de Calderón de 2008 a 2010, 1.5 mil millones de dólares. Es decir, el periodo donde más inversión de Mérida hubo en México, por obvias razones de esta relación, incluso mucho del tema del sistema penitenciario está relacionado con Mérida, y también obviamente en qué es este financiamiento, es en equipamiento, en infraestructura, en capacitación, en sociedad civil, es decir, tiene 4 o 5 rubros principales, pero bueno, llaman la atención la cercanía que incluso
acuerdo, el antiguo o el entonces director de la DEA tenía con el propio Genaro, que se mencionaba en las fotos, etcétera, y creo también que, y ahí concuerdo, no se aventarían a una detención de un personaje de este calibre si no tuvieran pruebas suficientes, pero también no sabemos si esas pruebas, pues, ¿por qué no las tenían antes? O cómo en ninguna de estas etapas las usaron, es decir, ni cuando estuvieron cercanos en México a él, a su régimen y el de Calderón, y a la hora de pedir también la residencia, ¿no? Que hay un chequeo importante. Ahora, la relación con el gobierno, o qué relación tiene el gobierno de López Obrador con este caso, lo pregunto porque ya decía Eunice, la iniciativa Mérida que operó durante estos últimos años, el presidente López Obrador dijo que no quería cooperación ni intervención, que sí cooperación, pero no intervención de Estados Unidos, pero también desmanteló la iniciativa Mérida. Estamos ante un nuevo modelo de colaboración o de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, es decir, Estados Unidos pone la inteligencia, detiene a los mexicanos y acá los apoyamos, ¿o cómo va a funcionar esto? Mira, los Estados Unidos juegan su rol y juegan sus cartas. Yo creo que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa está en su mejor nivel. Si estuvo en muy buen nivel con Felipe Calderón y con Peña Nieto, ahorita está en un magnífico nivel. Cuando se lanza la orden de detención de Genaro García Luna, de manera automática se ordena también el congelamiento de cuentas. Y sabemos por el propio Santiago Nieto que hubo una orden de congelamiento de cuentas también aquí en México. Aquí en México ya, sí. Al parecer no ha sucedido porque tiene que pasar por la CNB, etcétera. Pero bueno, el tema es que sí debe de haber una coordinación para el tema de Genaro García Luna. El propio fiscal general de la República es un enemigo acérrimo de Genaro, público, ¿no? En declaraciones públicas y privadas, el propio fiscal general de la Nación ha dicho que va con todo por los casos de corrupción de Genaro García Luna. Entonces, le cae muy bien. Como se mostró en el tuit de Alfonso Durazo, también le cae muy bien para la estrategia del discurso en materia de combate a la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. Lo que es terrible es que si se comprueba que Genaro estuvo coludido con el Chapo Guzmán y con el cártel de Sinaloa, se provocó violencia de manera premeditada con fines personales. No solamente había conflicto en el gabinete y no había estrategia, Felipe Calderón no tenía inteligencia, el CISEN estaba desarticulado, Medina Mora estaba peleado con Genaro García Luna, no, un conflicto de interés personal afectó la estrategia de un país por más de una década, Salvador. Lo decías hace un rato, Rodrigo, lo que va a estar a juicio en Nueva York, una vez que el caso sea enviado para allá, todavía sigue en la corte de Dallas, pues parece que es otra vez el gobierno mexicano, ¿no? No solo García Luna, es decir, van a poner a juicio otra vez al sistema y particularmente a las áreas de seguridad. Pues más idealmente lo que es una política de Estado en un tema tan delicado como es seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, porque ya con el fenómeno como ha crecido y se ha desbordado, digamos que es concurrente a esos tres modelos de seguridad. Efectivamente, y como bien mencionabas, creo que tampoco es desarticulable del fenómeno político. Hay un giro político en ambos países que tienen sus cartas sobre la mesa, perdón que lo explique tan vulgarmente con esta analogía, y las van jugando sus cartas. El día de ayer, hay que reconocerlo, me parece, después de lo que hemos platicado en estas mesas en otras ocasiones, fue un gran día para el gobierno de la República. Redondito, ¿no? Fue un gran día, fue un día de éxitos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se le debe de reconocer un gran oficio político y al que se le debe reconocer que pues pudo desarticular de la opinión pública un escándalo de robo de un funcionario de una manera pues muy, pues muy pedestre, vamos a decirlo así, exactamente, y que ahorita se acapara toda la atención por la trascendencia que bien señalaba Gerardo que puede tener cara al futuro. Entonces, desde el punto de vista, ¿qué nos espera? Jurídico, pues que su abogada, Ros Romero, pueda jugar muy bien el tema de las garantías procesales, pero mientras tanto, como siempre ocurre en estos casos, no sé si estés de acuerdo conmigo, Gerardo, la negociación paralela al proceso judicial para obtener información que se suele dar y que se tiene que aprovechar, porque si hay alguien que tenía una estructura, incluso como consultor en este país, para obtener información, era el mismo Genaro García Luna, después de sus años de funcionario. Entonces, en ese sentido, yo insisto en que ese botín
pues tanto de un lado como del otro se va a pelear y se va a negociar. ¿Quieres Sí, apuntar si me algo? lo permites, de esta bien articulación del gobierno mexicano en este caso, en temas judiciales, hubo un representante del Consulado de México en Dallas, en el proceso, en la audiencia, la primera audiencia. Entonces, para que no haya críticas de que... Sí, de que lo dejaron solo, porque es de un que- ciudadano mexicano. Porque es un derecho tener Es la un derecho, protección claro. consular. Casualmente, ahí estaba presente. Ahora, el factor Donald Trump. Sí. Donald Trump retira la amenaza de declarar a los cárteles mexicanos cárteles de la droga y por supuesto, pues este juicio le va a beneficiar. Estamos hablando de la campaña que va a iniciar el próximo año. Es correcto. Nada más déjame señalar algo respecto a Sí. al nivel de relación y de cercanía entre México y Estados Unidos. Me parece que el siguiente paso lógico, natural, es la extradición del Menchito. Va por ahí. Yo creo que es el siguiente. Me parece que fue parte del. Ya lo tienen de- allá en de- Hermosillo. Ya lo para tienen ubicarlo, guardado nada más. y se le están acabando como las objeciones jurídicas, digamos, para evitar esta extradición. Entonces me parece que va todo como muy articulado en ese sentido. Y no hay que olvidar un poco, haciendo un poco de historia, las consecuencias que tuvo para México el tema de Gutiérrez Rebollo, ¿no? Un tema de certificación antidrogas y un largo etcétera. Me parece que estamos en una coyuntura donde si la administración actual, la 4T, puede jugar muy bien este bono de legitimidad y aprovechar esta coyuntura para fortalecer sus políticas, para reconstruir la narrativa de seguridad y justicia en la que están estrategia, haciendo y que la consecuente estrategia, bajo ese esquema podemos realmente estar hablando de un parteaguas en la dinámica de seguridad en México. Pero si no se juegan muy bien estas cartas y este bono de legitimidad y esta coyuntura, podemos caer en una nueva certificación de Cargar solo al facto de tema los Estados político Unidos. Y al Así es. botín del impacto en la Entonces opinión es un pública arma, con el tema aquí La es que retrocederíamos. es un arma de doble filo, exactamente. Correcto, sí. La tentación para hacer lo mismo que hizo García Luna está ahí. Y está, como lo mencionaban algunos analistas, está un poco en la lógica de operación de los temas de seguridad y en las fiscalías en distintos estados. Para no hacer más memoria, Vieira es un gran ejemplo de El ello. Y narcofiscal. bueno, no nos vamos a buscar. Nos quedan 4 minutos para una conclusión de cada uno. Eunice Rendón. Mira, yo nada sí quisiera mencionar, no coincido que México está en su mejor momento en la relación, sobre todo en materia de seguridad, y la iniciativa Mérida, una cosa es lo que dice el discurso y otro lo que pasa en la realidad. Hay 162.6 millones de dólares aprobados Todavía, para en 2019 este momento. que se están utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Que no es la misma coordinación, porque justo como se ha criticado, entonces se hace mucho con los estados trabajo. Entonces creo que por ahí hay que verlo. Y también algo interesante, a ver, en los siguientes días va a ser esta extradición que pide también México de Genaro, ¿no? Justo en esta coyuntura para también darle más fuerza, creo, política a este mensaje. Y sí, es un momento también de repensar y creo también esto puede fortalecer, ahora sí, para empezar a tener una mejor coordinación en el tema de seguridad que no se ha logrado durante este año y creo que parte de esa desesperación de Estados Unidos es lo que llevó a la amenaza de los grupos del crimen. Entonces quizá la visita esta semana es el inicio de ya tener ellos han estado buscando durante un año con quién me tengo que poner de acuerdo, porque no ven en la figura de Durazo pues Un el hombre interlocutor. fuerte que ¿Y requieren. esa nueva coordinación no la está ves más por el lado por de Ebrard. la inteligencia o otra vez de los recursos? Yo creo que Brad la veo, o sea, que puede guiarla mejor y tiene muchas aristas y siempre ha habido una colaboración importante en esa materia y creo que ya con esto quizá empieza a consolidarse un socio estratégico más claro. Muy bien. Gerardo, ¿tu conclusión? Yo creo que sí hay una extraordinaria cooperación en un tema en donde ni el gobierno de Peña Nieto ni Felipe Calderón pudieron avanzar. Inteligencia financiera. Santiago Nieto es hoy el hombre de mayor confianza de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, OFAC, FINCE, DEAN, Todas. Departamento de Justicia. Está recibiendo información que esa misma información se la daban a Alberto Vaz durante el gobierno de Peña Nieto y no hizo absolutamente nada. Esa es la diferencia. Los recursos de Iniciativa Mérida se están redirigiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera para seguir apoyando en términos de programas de inteligencia, cooperación con gobiernos estatales, con las unidades de inteligencia patrimonial y económica en los estados. A nivel Fuerzas Armadas es extraordinario. Espectacular. Entonces, yo creo que la cooperación está avanzando. Qué bueno que se rompe el pacto de impunidad entre sexenios. Peña Nieto no quiso ir sobre Genaro García Luna porque tenía información de seguridad e inteligencia, seguramente de su equipo.
Hoy hay un gran producto de cooperación que se llama el Grupo de Alto Nivel Sí. entre los dos países, que tiene cerca de 10 subgrupos de cooperación. Ujú. Y un subgrupo, Salvador, es el de seguimiento a los activos de lavado de dinero del Chapo Guzmán. Nada más y nada menos. ¿Tu conclusión breve? Pues desde el punto de vista estratégico, para Estados Unidos, Genaro García Luna es un gran activo de inteligencia y desde el punto de vista político para México, creo que por primera vez la cuarta transformación y Andrés Manuel López Obrador tienen la oportunidad de no cargar las tintas solo para un botín político clientelar cara a la opinión pública, sino de realmente, como dice Eunice, retomar una estrategia, reforzarla y verse ahora sí a la altura de estadistas. Ojalá y no la desaprovechen. Carlos Rodríguez. Mira, tres cositas muy puntuales. Primero, que fue una detención con un impacto de 360 grados. Me parece que no hemos terminado de calibrar las múltiples, digamos, olas de resonancia de este impacto. Exactamente, tú mencionabas en la relación con los expresidentes, pero hay otras que los excolaboradores, quienes ganaron, quiénes son los interlocutores, los Estados Unidos, en fin, poco a poco se van a ir decantando, digamos, estos ganadores y estos perdedores. Y en buena medida este impacto lo vemos porque Genaro García Luna fue el pilar, o fue uno de los principales pilares de la política de seguridad de México durante más de una década. Y esto quiere decir que tiene información, conocimiento, redes y un largo etcétera, largo etcétera, como para impactar a la política nacional de mediano y larga data. Porque tengo que despedir ya, si no nos cortan. No, yo creo que gana Ebrard. ¿Gana Finalmente yo creo que totalmente gana Ebrard con esta Me interlocución. quedo con eso. La mesa da para más. Los volveremos a pierde invitar, Calderón, por supuesto, ¿no? para seguir con este tema. Por lo Vaya pronto que me tengo pierde. que despedir de usted.